Nadie está preparado para descubrir que su vida perfecta es una ilusión cuidadosamente orquestada por aquellos en quienes más confía. Si alguna vez pasaste por algo similar, esta historia es para ti. Aquel lunes parecía como cualquier otro. Melissa Sánchez se había levantado temprano, había hecho su rutina de yoga frente al ventanal de su departamento en el piso 24 y había revisado el correo antes siquiera de tomar su primer sorbo de café. Vestía su traje favorito, azul marino, entallado, elegante, ese que usaba cuando necesitaba imponerse sin decir una palabra. Tenía una reunión clave a las 9 con el consejo directivo y, como siempre, estaba lista para liderar. Desde afuera, su vida era un modelo de éxito. Un matrimonio estable con Alejandro, su esposo desde hacía 10 años, y una carrera brillante en una de las firmas más poderosas del país. Pero lo que Melissa no sabía era que ese día su mundo cuidadosamente construido empezaría a desmoronarse en silencio, ladrillo por ladrillo, sin previo aviso. Y todo comenzaría con una conversación que no debía haber escuchado. Fue en el baño de mujeres del piso ejecutivo mientras se retocaba el maquillaje antes de la presentación. Dos voces, una conocida y otra demasiado familiar, entraron entre risas. Pensando que estaba sola, nadie moderó el tono. «Él dice que contigo es diferente», dijo una de ellas. La otra respondió, «Melissa no tiene idea, y mientras tanto yo me llevo el ascenso y a su marido». Melissa se quedó inmóvil, el lápiz labial temblando en su mano. Reconoció esa voz, Clara, su compañera de proyectos, la misma con la que había compartido tantas horas de trabajo, confidencias y hasta cenas de equipo. Su cuerpo se congeló, pero su mente ya estaba conectando piezas. Los cambios de humor de Alejandro, las noches largas sin explicación, las veces que Clara sabía cosas que no debería. No había duda, era verdad. Y el golpe no fue solo al corazón, fue al ego, a la confianza, a todo lo que Melissa creía intocable. Salió del baño con el rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma, aunque en realidad había escuchado su propia muerte emocional en forma de palabras. No volvió a la sala de reuniones. Caminó directamente hacia su oficina, cerró la puerta y se quedó de pie mirando por la ventana. Sentía náuseas, pero no por lo que acababa de descubrir, sino por la certeza de que no era un error ni un malentendido. Clara y Alejandro, en su empresa, en su vida, todo revuelto. Se sentó lentamente tratando de no perder el control. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces, hasta que logró silenciar el temblor en sus manos. Ese era su lugar, su carrera, su esfuerzo de años. No iba a permitir que una traición la sacara de ahí. Apretó los dientes, no lloró, no todavía. Abrió su correo y canceló la reunión. Luego escribió una nota corta para el equipo, excusándose por malestar repentino. En realidad, lo que sentía era una tormenta de furia contenida, una mezcla de humillación y rabia que amenazaba con hacerla estallar. Esa noche, ya en casa, Melissa decidió no confrontar a Alejandro. Aún no. Necesitaba entender el tamaño del iceberg antes de chocar de frente. Observó cómo él llegaba como siempre, con su sonrisa falsa y su celular pegado a la mano. Fingió normalidad. Cenaron en silencio. Él habló de cosas triviales, el tráfico, una propuesta de negocio, una comida con socios, mentiras envueltas en una rutina domesticada. Mientras él hablaba, Melissa lo observaba con una mezcla de asco y fascinación. ¿Cuánto tiempo llevaba esa farsa? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Fingir le costaba, pero necesitaba tiempo para moverse con precisión. Después de todo, ella no era una víctima. No iba a actuar como una. Mientras recogía la mesa, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje cifrado, un número desconocido. Solo decía, «Necesitamos hablar. Soy Daniel». El mundo de Melissa se detuvo. Daniel, su hermano, el que había sido dado por muerto, el que lloró durante años,
el que se había ido sin dejar rastro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en este día? Melissa no durmió esa noche. El mensaje de Daniel la desveló más que cualquier traición. Lo leyó una y otra vez, asegurándose de que no era una broma cruel o un error. El número era extranjero. El mensaje era breve, pero la forma en que estaba escrito, eso sí era inconfundible. Daniel siempre se comunicaba con códigos, incluso de niños. Cuando sus padres murieron y quedaron solos en el mundo, él se convirtió en su protector, su cómplice, su ancla. Pero 5 años atrás, en una misión en Europa del Este como consultor en ciberseguridad, Daniel desapareció. Las investigaciones oficiales lo dieron por muerto. Melissa asistió a su funeral con lágrimas y vacío. Y ahora, de repente, un mensaje. Esa mañana, mientras Alejandro dormía, ella respondió: ¿Dónde estás? ¿Estás bien? En menos de 2 minutos, recibió la ubicación de una cafetería discreta al sur de la ciudad. En 2 horas, decía el nuevo mensaje. Melissa no dudó. Se duchó, se vistió y salió sin despertar a nadie. El reencuentro fue seco, sin abrazos, sin lágrimas, pero cargado de un peso emocional que casi rompía el aire. Daniel estaba distinto, más delgado, con una barba descuidada y mirada tensa, pero sus ojos eran los mismos, esos que siempre le decían la verdad antes de que él hablara. «No tengo tiempo para rodeos», dijo. «No volví solo por ti, Mel. Volví porque están en peligro». Ella frunció el ceño. «¿Quién es?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Tú, tu equipo, la empresa. Alejandro forma parte de algo grande, mucho más sucio de lo que imaginas. Y Clara no es solo su amante, es su socia en una operación de filtración de datos internos. Llevan meses desviando información confidencial de tus proyectos más estratégicos». Melissa tragó saliva. «¿Cómo lo sabes?». Él sacó una memoria USB y la deslizó sobre la mesa. «Porque yo ayudé a construir la red que están usando. Y sé exactamente cómo detenerla». Melissa no quería creerlo, pero en el fondo todo empezaba a encajar. Las decisiones erráticas del directorio, los retrasos inexplicables en los contratos, las filtraciones de propuestas que terminaban en manos de la competencia. Siempre había sospechado de un topo, pero jamás imaginó que el traidor dormía en su cama y compartía proyectos con su confidente de oficina. Tomó la memoria USB con manos frías, como si sostuviera un detonador. «¿Por qué ahora?», preguntó, intentando procesar la magnitud del abismo frente a ella. Daniel la miró serio. «Porque hace una semana intentaron matarme. Me interceptaron en Viena. Sobreviví por suerte y porque todavía tengo contactos. No puedo quedarme más tiempo en la sombra. Necesito que entiendas lo que está pasando y que estés lista». Melissa sintió el mundo girar. De pronto, la traición amorosa se convertía en una amenaza mucho más profunda, con consecuencias legales, reputacionales y quizás, incluso, físicas. El enemigo no solo estaba en casa, estaba infiltrado en su legado. Volvió a casa al mediodía, con la memoria guardada en el bolsillo interior de su abrigo. Alejandro no estaba. Clara tampoco había ido a trabajar, según una notificación del equipo. «Reunión externa», decía su calendario. Melissa encendió su laptop y por primera vez, no para enviar correos ni preparar presentaciones, insertó la memoria y vio un archivo codificado con el sello digital de Daniel. En su interior, cientos de documentos, grabaciones de llamadas, correos interceptados, transferencias en cuentas offshore, incluso capturas de pantalla de reuniones en las que Clara y Alejandro discutían cómo manipular cifras de informes financieros. Todo estaba ahí. Nombres, fechas, estrategias. Melissa se quedó helada. Eran pruebas contundentes, irrefutables, que no solo implicaban a su esposo y su colega, sino también a 2 directivos de la firma. Sentía rabia, sí, pero también una renovada claridad. No era solo una mujer traicionada,
era una líder en guerra por la verdad y estaba dispuesta a actuar. Esa misma tarde, Melissa se reunió con Daniel en un viejo coworking que él usaba como fachada desde su regreso. Sentados frente a una pizarra blanca, comenzaron a trazar un plan. No podían ir directamente a la policía. Sin una estrategia, cualquier movimiento en falso podía alertar a Alejandro y Clara, dándoles tiempo para encubrirlo todo o desaparecer. «Necesitamos atraparlos en el acto», dijo Daniel, mientras mostraba un mapa de los servidores internos de la empresa. «Tú tienes acceso directo a las rutas críticas. Si conseguimos registrar una transferencia en tiempo real, con origen y destino, podemos bloquear la operación, denunciar ante la junta directiva y filtrar a los medios si es necesario». Melissa lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo el rol de víctima se desdibujaba poco a poco. Nunca se había visto como una heroína, pero en ese momento entendió que lo que estaba en juego era más grande que su matrimonio o su carrera. Era una cuestión de integridad, de justicia, y no pensaba quedarse quieta. Durante los días siguientes, Melissa vivió en modo operativo. Fingía normalidad en casa, respondía a correos como siempre, incluso mantenía la cordialidad con Clara en la oficina. Pero por dentro, cada minuto contaba. Con ayuda de Daniel, instaló un software espía en el sistema contable, disfrazado como una actualización interna. Sabían que Clara estaba organizando una transferencia importante hacia una empresa fantasma en Panamá, vinculada a uno de los socios del directorio. Todo estaba programado para el viernes a las 18:00. «Es nuestra ventana», le dijo Daniel la noche anterior, desde el otro lado del teléfono. «Si logramos interceptar esa operación en vivo, no hay forma de que lo nieguen». Melissa colgó y miró su reflejo en el espejo. Ya no era la mujer herida del baño corporativo. Era otra, una más fuerte, más despierta, dispuesta a pagar el precio que fuera por limpiar su nombre y proteger todo por lo que había trabajado. El viernes llegó con una tensión que podía cortarse en el aire. Melissa pasó todo el día fingiendo concentración, pero por dentro, cada segundo se sentía como un tambor golpeando su pecho. A las 5 en punto, se encerró en una de las salas de reunión que había reservado para revisar contratos. En realidad, desde allí, monitorearía cada movimiento del sistema financiero. Daniel estaba conectado desde su laptop, encubierto tras varias capas de seguridad digital. A las 18:02, como habían previsto, apareció la transacción. Clara usaba un acceso intermedio a través de la cuenta de Alejandro para mover fondos desde una cuenta del proyecto Blue Horizon hacia una empresa llamada Gold Trust Holdings. Melissa dio la orden. Daniel ejecutó el rastreo en tiempo real, bloqueó el paquete de datos y activó el respaldo automático. En segundos, toda la operación quedó congelada. Al mismo tiempo, Melissa redactó un correo dirigido al presidente del directorio con copias de las pruebas clave y lo dejó listo para enviar con un solo clic. Miró el reloj. Eran las 18:08. Ya no había vuelta atrás. Minutos después, Clara irrumpió en la sala de reuniones con el rostro desencajado. «¿Qué hiciste?», escupió, sin el menor rastro de disimulo. Melissa no se movió. Cerró su laptop y la miró directo a los ojos. «Te subestimé, Clara, pero eso se acabó». Ella intentó hablar, pero Melissa la interrumpió. «La junta ya tiene todo. Esta vez no hay negociaciones ni alianzas. Se acabó». Clara retrocedió un paso, como si recién entendiera la magnitud del golpe. «Te van a destruir también», murmuró. «No si soy yo la que los expone primero», respondió Melissa con una serenidad que no había sentido en semanas. Mientras Clara se alejaba furiosa, Melissa respiró hondo. Sabía que Alejandro no tardaría en reaccionar, y tenía razón. Las 18:30, su teléfono vibró. Era un mensaje de él, solo 3 palabras. «¿Podemos hablar, Mel?». Pero ya era tarde.
La verdad estaba desatada. Esa noche, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. Melissa ya lo esperaba, sentada en el sofá del living con una carpeta sobre la mesa. Él se sentó frente a ella, sin decir una palabra, como si supiera que cualquier intento de explicación sería inútil. «Lo vi todo», dijo ella, sin levantar la voz. «No solo lo nuestro, todo. Los documentos, las cuentas, los correos». Alejandro bajó la mirada, pero no hubo ni un gesto de arrepentimiento, solo incomodidad. «No era personal», murmuró, y esa frase fue lo que más dolió. Que para él todo esto, todo lo que destruyó, fuera solo una estrategia. Melissa lo miró con una mezcla de decepción y claridad. «Eres un cobarde, y no solo como esposo, sino como profesional. Usaste mi confianza, mi trabajo, mi equipo, y lo hiciste con la frialdad de quien no siente nada». Alejandro intentó defenderse, habló de presiones, de oportunidades, de codicia ajena, pero Melissa ya no escuchaba. Solo pensaba en cuánto había ignorado por amor, y en cómo eso se acababa hoy. A la mañana siguiente, la bomba explotó. El directorio convocó una reunión de emergencia y suspendió de inmediato a Alejandro, Clara y los dos socios implicados. La noticia corrió como pólvora por toda la firma. Melissa, sin embargo, no buscó protagonismo. Se mantuvo firme, silenciosa, limitándose a entregar cada documento con respaldo legal y dejando que los hechos hablaran por sí solos. Algunos compañeros la miraban con respeto renovado, otros con miedo. Sabían que nadie más habría tenido el valor de exponer a pesos pesados de esa magnitud. Al salir del edificio, Daniel la esperaba en un auto alquilado. Le sonrió. «¿Estás lista para desaparecer un rato?» Ella dudó. «¿Desaparecer?» Él asintió. «No vas a tener paz si te quedas aquí. Deja que el proceso avance por su cuenta. Tú hiciste lo que tenías que hacer». Melissa miró hacia atrás una última vez. Ese edificio había sido su vida, pero ahora representaba todo lo que tuvo que destruir para volver a encontrarse. «Vamos», dijo al fin, y subió al coche sin mirar atrás. Se refugiaron en una casa de campo a 2 horas de la ciudad, una propiedad que Daniel usaba como punto seguro desde sus años de operaciones especiales. No había Wi-Fi ni teléfonos activos, solo un generador, libros viejos y el silencio del campo. Los primeros días, Melissa se sintió extraña, como si el mundo se hubiera detenido a la fuerza. No sabía bien cómo estar sin agenda, sin notificaciones, sin prisa. Pero poco a poco, el ruido interno también empezó a calmarse. Pasaba horas mirando por la ventana, dejando que su mente aterrizara. Por las noches, hablaba con Daniel. Le contaba cosas que nunca había dicho en voz alta, cómo se había ido apagando en su matrimonio, cómo había dejado partes de sí misma en cada renuncia, en cada compromiso asumido por obligación. «No me di cuenta de cuánto me perdí, hasta que todo se rompió», dijo una noche sin lágrimas, pero con una honestidad cruda. Daniel solo asintió. Sabía que ese proceso era solo suyo, y no necesitaba respuestas, solo espacio para reconstruirse. Una semana después, Melissa encendió su laptop por primera vez desde que se fue, no para revisar correos, sino para escribir. No sabía por qué, pero sentía que tenía que poner todo en palabras. Abrió un documento nuevo y comenzó con una frase simple. «Esta es la historia de cómo me traicionaron y cómo decidí no hundirme con ellos». Escribió durante horas, sin parar. No buscaba venganza, ni siquiera justicia, solo claridad. Al volcar todo en texto, las piezas cobraban sentido. La traición, la corrupción, el miedo, la rabia. Todo se transformaba en aprendizaje. Aquel archivo se convirtió en un testimonio personal, pero también en el inicio de algo más grande. «Quizás pueda ayudar a otras mujeres a no callar», pensó. Era solo un borrador, pero ya no sentía vergüenza ni culpa. Lo que Alejandro y Clara le quitaron no era más valioso que lo que ella estaba recuperando.
su voz, su dignidad, su centro. Ese texto no era un cierre, era una semilla, y Melissa estaba lista para hacerla crecer. Pasaron 15 días antes de que decidiera volver a la ciudad. No era una vuelta definitiva, ni una señal de que todo estaba bien, pero sentía que ya no necesitaba esconderse. En el trayecto, Daniel le entregó un sobre cerrado. Lo dejó un contacto mío. Es un resumen del proceso interno en la empresa, explicó. Melissa lo abrió en silencio y leyó cada línea con atención. Alejandro había sido despedido sin indemnización. Clara había aceptado un acuerdo para evitar cargos penales a cambio de colaborar en la investigación. Y los dos directivos estaban siendo investigados por lavado de dinero. A pesar de todo, la firma no había colapsado. La Junta, impulsada por el escándalo, había implementado cambios drásticos y algunos colaboradores le habían propuesto a Melissa volver como asesora externa. Ella no respondió de inmediato. Parte de ella sentía que ese ciclo estaba cerrado. Había hecho lo que debía. El resto ya no le pertenecía. Esa noche, Melissa regresó a su apartamento. Todo estaba exactamente como lo había dejado, ordenado, frío, intacto. Pero ella ya no era la misma. Se quitó el abrigo, miró alrededor y se sentó en el borde de la cama. Sacó su celular, encendió las redes sociales y publicó un texto corto. Lo que viví no me define. Lo que hice con lo que viví, sí. En minutos empezaron a llegar mensajes, algunos de sorpresa, otros de admiración. Muchas mujeres compartieron sus propias historias, como si el coraje de Melissa hubiera desbloqueado algo en ellas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de ser vista. Esa noche durmió sola pero en paz. Ya no le dolía el silencio, ya no le pesaban los recuerdos. Alejandro era una cicatriz, sí, pero una que ya no sangraba. Y Clara solo era un nombre más en una historia que ella estaba reescribiendo con las manos firmes y el corazón despierto. Al día siguiente, Melissa recibió un correo inesperado. Era de una universidad donde había dado una charla años atrás sobre liderazgo ético en entornos corporativos. El mensaje decía: nos gustaría invitarte a compartir tu experiencia reciente en una conferencia sobre integridad y resiliencia profesional. Por un momento dudó. Hablar en público sobre lo que había vivido significaba exponerse, revivir heridas, enfrentar preguntas incómodas, pero también entendía que esa era una forma de resignificar todo. No se trataba solo de contar una historia de traición, sino de mostrar que es posible levantarse, incluso cuando todo parece perdido. Aceptó, y se preparó sin buscar perfección, solo verdad. En la conferencia, frente a un auditorio lleno, compartió su historia con una honestidad desarmante. No se victimizó. Habló del dolor, sí, pero también de la inteligencia emocional, del autocuidado, de cómo aprender a escuchar las señales que ignoramos por amor o por miedo. Al terminar, hubo un silencio largo, y luego, aplausos, algunos de pie. Melissa no sonrió por vanidad, sino por alivio. Había soltado el peso. En las semanas siguientes, su historia empezó a circular en redes profesionales. No como escándalo, mas como ejemplo. Varias mujeres le escribieron buscando consejo, apoyo, guía. Melissa decidió entonces crear una pequeña red de acompañamiento para profesionales que habían atravesado situaciones de abuso de poder, manipulación emocional o corrupción interna. No buscaba fama, solo conexión. Llamó al proyecto Rehacer, porque sentía que eso era lo que todos necesitaban después de un quiebre, una oportunidad real de reconstruirse. Lo organizó con cuidado, con ética, sin prometer salvaciones mágicas. No era una coach, ni una gurú, solo una mujer que había estado en el suelo y sabía lo difícil que era levantarse sola. Al compartir herramientas, recursos y su propia experiencia, encontró algo que el poder corporativo jamás le había dado:
propósito. Ya no se trataba de ascensos, ni de reconocimiento. Se trataba de impacto, de ayudar a que otras no pasaran por lo mismo en silencio. Una tarde cualquiera, mientras revisaba los mensajes del grupo Rehacer, Melissa se topó con una nota enviada por una mujer llamada Lucía. Decía: «Tu historia me salvó. No sabía cómo salir de mi situación, pero escucharte me dio el valor que me faltaba». Melissa leyó ese mensaje 3 veces. Lo guardó y lloró. No por tristeza, sino por algo que no sabía que necesitaba. Confirmación. Confirmación de que todo lo que había vivido, la traición, el colapso emocional, la exposición pública, no había sido en vano, que su dolor había servido para algo más que marcarla. Esa noche salió a caminar sin rumbo fijo. Pasó por lugares donde antes se sentía poderosa. El edificio de su antigua firma, el restaurante donde cerró su primer gran contrato, la plaza donde Alejandro le propuso matrimonio. Y por primera vez, esos lugares ya no dolían. Eran parte de su historia, sí, pero no definían su presente, ni su futuro. Sentía que, al fin, estaba en paz con el pasado. A medida que el proyecto crecía, también lo hacía su red de apoyo. Varias empresas comenzaron a invitarla para hablar sobre integridad emocional en ambientes corporativos. Lo que antes era una herida abierta, ahora era una plataforma de transformación. Y aunque algunas personas intentaron minimizar lo que había hecho, tuviste suerte, fue porque tu hermano te ayudó. Melissa ya no se defendía. Sabía lo que había enfrentado. Sabía el precio que pagó. Y sabía que no todos habrían tenido el coraje de actuar como ella lo hizo. A veces, por las noches, todavía pensaba en Alejandro. No con amor ni con odio, solo como quien recuerda una sombra que ya no proyecta. Nunca volvió a hablar con él. Nunca más lo buscó. Y eso, en sí mismo, también fue una elección. Elegir no arrastrar el pasado como una cadena. Elegir vivir con la frente en alto, sin deberle explicaciones a nadie. Porque cuando uno se reconstruye desde el fondo, entiende que la libertad no está en empezar de nuevo, sino en hacerlo con verdad. Un día, mientras organizaba un taller con mujeres en situación de vulnerabilidad laboral, Melissa escuchó a una de ellas decir: «A mí nadie me cree cuando digo que me humillaron por confiar». Esa frase le quedó resonando. Era exactamente lo que ella también había sentido en silencio durante mucho tiempo. La humillación que no venía solo del engaño, sino del juicio externo, de los susurros, de las miradas de lástima o burla, y entendió que el dolor que había cargado no era únicamente suyo, era colectivo, era estructural. En ese momento tomó una decisión: ampliaría el proyecto. Ya no sería solo para profesionales de cuello blanco, sino para cualquier mujer que hubiese sido silenciada, manipulada o subestimada. Se asoció con psicólogas, abogadas y voluntarias que también habían vivido historias duras. Crearon espacios seguros, círculos de confianza, encuentros mensuales. Y en cada sesión, Melissa compartía fragmentos de su historia, no como una heroína, sino como una igual. Y cada vez que alguien le decía «yo también pasé por eso», ella respondía con algo simple, pero poderoso: «No estás sola». Una noche, después de uno de esos encuentros, Melissa volvió a casa agotada, pero con el corazón lleno. Se sentó en su escritorio, abrió su viejo documento de Word, aquel donde había escrito por primera vez su testimonio, y agregó una última línea: «Nunca imaginé que de mi mayor quiebre nacería mi mayor fuerza». Diltish cerró el archivo y se recostó en el sofá, mirando al techo, en silencio. Pensó en todas las versiones de sí misma que había sido: la ejecutiva imparable, la esposa confiada, la mujer rota, la hermana reencontrada, la líder inesperada. Y entendió que ninguna de ellas era más valiosa que la que era ahora, una mujer libre. Libre de la necesidad de aprobación,
de la carga de aparentar perfección, del miedo a ser juzgada por sus decisiones. Melissa no había ganado una guerra fácil. Había resistido una tormenta que muchos ni siquiera habrían notado desde afuera. Pero ahora, con cada historia que escuchaba, con cada mujer que se levantaba gracias a su voz, comprendía que lo suyo no fue una derrota, fue un renacer. Pasaron algunos meses y el proyecto Rehacer fue invitado a participar en una campaña nacional sobre ética y bienestar en el entorno laboral. Lo que comenzó como una red discreta se convirtió en una referencia para muchas organizaciones que no sabían cómo abordar los impactos emocionales de la corrupción y la traición dentro del ambiente corporativo. Melissa fue convocada para hablar en un foro transmitido en vivo y aunque estaba acostumbrada a hablar en público, ese día fue distinto. En el escenario, con las luces sobre ella y las cámaras grabando, compartió algo que nunca había dicho. Durante mucho tiempo, pensé que si contaba lo que me pasó, perdería el respeto que me había costado años construir. Hoy entiendo que respetarse a una misma es mucho más valioso que cualquier imagen que proyectes. La audiencia quedó en silencio. Luego, aplausos. No por la frase, sino por la vulnerabilidad con la que fue dicha. Melissa entendió ahí que no había camino de vuelta. Su vida ya no era la de antes, y por fin hizo algo bueno. Esa noche, al regresar a casa, recibió una llamada de Daniel. «Vi tu charla», dijo. «Papá estaría orgulloso». Fue una frase sencilla, pero le tocó el alma. Su padre siempre había sido un hombre rígido, exigente, que valoraba el éxito por encima de todo. Melissa había crecido intentando complacerlo, creyendo que sus logros la harían suficiente. Pero esa noche, al escuchar esas palabras de su hermano, sintió que por fin había cerrado una herida que venía de mucho antes que Alejandro o Clara. «Gracias, Dani», respondió, con un nudo en la garganta. Después de colgar, se quedó un rato mirando por la ventana. Ya no pensaba en cómo sería su futuro, solo sabía que quería que siguiera siendo honesto, real, construido a su manera. Si el pasado había sido un campo minado, el presente era un terreno fértil, y no necesitaba certezas. Solo necesitaba seguir caminando, paso a paso, con coraje, con verdad. Con el tiempo, Melissa dejó de medir su valor por contratos firmados o cargos obtenidos. Descubrió que el verdadero éxito no estaba en el reconocimiento externo, sino en la paz de poder mirarse al espejo sin bajar la mirada. Volvió a trabajar, sí, pero bajo sus propios términos, como consultora independiente, eligiendo con quién colaborar, cómo hacerlo y desde qué lugar. A veces rechazaba ofertas lucrativas que no conectaban con sus valores. Y aunque eso confundía a algunos antiguos colegas, ella lo tenía claro. Ya no trabajo para impresionar, trabajo para contribuir. Esa frase se volvió casi un mantra. No necesitaba volver a la cima para sentirse completa. Ya no competía con nadie, solo consigo misma. Y en esa nueva versión suya, más serena, más centrada, más humana, encontró algo que el poder nunca le dio: libertad emocional. Había aprendido que no hay nada más poderoso que una mujer que ya no teme perder, porque ya se reconstruyó desde los pedazos. Una tarde, mientras tomaba café en su terraza, recibió un paquete sin remitente. Dentro, un libro. La portada tenía su nombre: Rehacer. Cómo reconstruirse después de una traición. Abrió la primera página y ahí estaba. Su testimonio, estructurado, editado, listo para ser compartido con el mundo. Daniel lo había enviado, sin avisar, como un regalo. Había recopilado y ordenado los textos que Melissa había escrito durante su proceso de sanación, y con ayuda de una editorial amiga lo habían convertido en una publicación. Ella no sabía si reír, llorar o correr a abrazarlo, pero lo que sí supo en ese instante es que su historia ya no era solo suya.
Ahora le pertenecía a todas aquellas que, como ella, alguna vez pensaron que no iban a poder levantarse. Sostuvo el libro contra su pecho, cerró los ojos y sonrió, porque por fin entendía que cada paso, cada herida, cada decisión difícil la había traído hasta allí. Y ya no había duda, había valido la pena. El lanzamiento del libro fue discreto, sin alfombras rojas ni flashes, pero cargado de emoción. En una librería pequeña del centro, Melissa leyó en voz alta el primer capítulo frente a un grupo reducido de mujeres, algunas con lágrimas en los ojos, otras con la mirada firme de quien ha vivido algo similar. Al terminar, hubo un silencio denso, respetuoso, y luego un aplauso que no buscaba espectáculo sino gratitud. Una joven se acercó y le dijo: «Gracias por escribir lo que muchas no sabíamos cómo decir». Melissa la abrazó sin palabras. Sabía que el verdadero impacto no se medía en ventas, sino en esas conexiones silenciosas que sanan desde dentro. Esa noche, al volver a casa, dejó el libro sobre la mesa y se recostó en el sofá. No había más pendientes, ni batallas por pelear. Lo que quedaba era ella, íntegra, completa, dueña de sí, y por primera vez en años sintió que no necesitaba nada más. Porque cuando una mujer se encuentra a sí misma después de perderlo todo, lo que recupera no tiene precio. Desde entonces, cada vez que alguien le pregunta cómo hizo para soportarlo todo, Melissa responde con una frase sencilla: «No lo soporté, lo transformé». Porque aprendió que la verdadera fortaleza no está en resistir el dolor en silencio, sino en usarlo como semilla de algo nuevo. Hoy, cuando mira hacia atrás, no lo hace con rencor, sino con respeto por la mujer que fue y con orgullo por la que es ahora. Alejandro es un capítulo cerrado, Clara una advertencia convertida en lección, y Daniel la prueba de que los vínculos verdaderos sobreviven hasta a la muerte. El resto es camino, y Melissa ya no le teme, porque lo camina con la cabeza en alto, el corazón libre y la certeza de que nada ni nadie podrá volver a quitarle lo que más le costó recuperar: su poder. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin dejar tu like, contar en los comentarios cómo te impactó, suscribirte para recibir más relatos reales como este y compartir este video con alguien que también necesita recordar que incluso desde las ruinas se puede volver a empezar.